Claudio Fantini. La primera pregunta que te hago, Claudio, y te recibo en este mediodía es precisamente ¿quién es Hernán Lacunza, que ha sido ahora designado por Macri en el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás, un gusto saludarte. Y Hernán Lacunza es un prestigioso economista con la extraña, poco común distinción de ser valorado muy positivamente por los economistas de todo el arco de posiciones económicas, en todo el arco político, y todos los economistas de distintas posiciones reconocen en Hernán Lacunza a un técnico brillante, además de un hombre muy honesto. Había sido funcionario en el Banco Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se había destacado en esa función, fue un banco que tuvo un inicio verdaderamente deslumbrante y él tuvo que ver con esa fortaleza. Estuvo también en el Banco Central, pero digamos, se hizo más conocido públicamente como el exitoso ministro de Economía de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En gran medida, el prestigio que logró tener Vidal y que no pudo hacer reflejar, no por culpa de ella, más de Macri, en estas elecciones primarias, se lo debe a Hernán Lacunza, ¿no? Que en términos de posición en cuanto a la economía, de filosofía económica, se lo puede describir como un liberal, pero más heterodoxo. Duhovne era un liberal ortodoxo, ¿no? Además, un hombre opaco, que no tenía un brillo previo a la llegada al Ministerio de Hacienda y que tampoco en el Ministerio de Hacienda había sabido conquistar ese brillo o ese reconocimiento, porque en rigor lo que hizo fue pasarle la conducción de la economía argentina al Fondo Monetario Internacional. Él no hacía otra cosa que cumplir al pie las instrucciones o las decisiones que se toman en el FMI. Bueno, ahora, después del cimbronazo político que implicaron las PASO y de la crisis económica que se desató a renglones seguidos, el presidente recurre a alguien que está en otra vereda, que no es la misma vereda ortodoxa del ministro de Economía saliente, Nicolás. Claro, ¿qué implica ahora su designación y qué ha implicado también la renuncia de Duhovne? Yo creo que lo que esto muestra es lo erróneo de la posición de Macri en estos últimos 2 años por lo menos, ¿no? o al menos desde que se desató la crisis, cuando subieron las tasas de interés en los Estados Unidos y acá los pocos capitales que había empezaron a partir con rumbo hacia el norte, dejando la economía argentina colgada del pincel, para decirlo de una forma popular. Todas fueron decisiones erróneas en el terreno de la economía, que fueron desgastando aceleradamente su liderazgo y sembrando sombras sobre el futuro. Yo, de hecho, hacía mucho que venía escribiendo que si lo que se quería era evitar una vuelta al pasado, Macri tenía que dar un paso al costado y que el oficialismo busque un candidato más competitivo, porque estaba a la vista que había perdido totalmente la competitividad. Y este es un ejemplo, porque al poner a Hernán Lacunza, alguien que está en una vereda distinta a la apuesta económica que él había hecho, Macri había hecho la apuesta de la ortodoxia económica. Lacunza es liberal, pero es un liberal más heterodoxo, un economista más pragmático. Un economista más pragmático, que ahora ha decidido hacer algo que va a aumentar su prestigio, salga como salga, porque lo que está haciendo es una patriada, casi diría un acto heroico, ¿no? Agarrar el timón del Titanic después que se chocó contra el témpano, ¿no? Eso es lo que está haciendo Lacunza.